Eh, Pregunta. Sí. ¿Será salvo alguien que acepta a Cristo, pero luego no sigue su caminar? ¿Será salvo alguien que acepta a Cristo, pero no muestra fruto digno de arrepentimiento? ¿Y qué tal si hace una confesión de fe? Dice, yo creo en Cristo y creo en mi corazón, pero en el momento que uno le dice, ahora toca ir a la iglesia a seguir tu crecimiento, tu caminar en Cristo, esta persona dice, no por ahora. ¿Funcionó esa confesión? Usted sabe que hay personas que creen en Cristo Jesús, pero que Cristo no cree en ellos. ¿Sabía eso? Hay personas que creen en Cristo, pero Cristo no se fía de ellos. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe si se fía de nosotros o no. Acto seguido, en este texto, viene el capítulo 3, que yo digo que no debieron dividirlo allí, porque entonces aparece Nicodemo, maestro de los judíos, un alto religioso, famoso entre ellos, se acercó a Jesucristo diciéndole, creemos que vienes de Dios, porque nadie hace estos milagros que tú haces a menos que Dios esté contigo. Y Jesús le dice al gran religioso, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Un gran religioso. Y luego Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo, que la palabra en griego, nacer, esa palabra nuevo, también quiere decir nacer de arriba. Quiere decir que la persona para ser salva debe nacer de arriba. No es de carne ni de sangre, sino que el mismo Dios viene al corazón del ser humano, y cuando sabe que el ser humano lo ha aceptado, él, como él no ve lo que nosotros vemos, lo de afuera, nosotros, ¿verdad?, tenemos que vestirnos bonitos, presentables, pero dice la Biblia que él no ve lo que el hombre ve, sino que él ve. Y es muy importante que en el corazón del ser humano habite una fe genuina. Una fe genuina. En el texto que vamos a estar leyendo a continuación, amados, Romanos 10 del 1 al 13, he venido predicando esto los 2 domingos pasados, que el esfuerzo humano, o sea, la justicia propia, no es suficiente para que el hombre alcance salvación. Israel intentaba ganarse la justicia por la ley. Hoy en día muchas personas buscan justificarse delante de Dios
sin Jesucristo, y eso no puede ser porque solamente a través de Cristo se obtiene la salvación. Eso es lo que he estado predicando prácticamente en los 2 domingos pasados. Pero resulta que les dije el domingo pasado que hay 2 versículos que me llaman la atención, y son los versículos 9 y 10, que nos enseñan cómo el hombre es salvo. Y dice que hay que confesar a Cristo como Señor y creer en nuestro corazón que Él resucitó. ¿Crees que Jesucristo es Señor? Esta es la pregunta clave. ¿Crees que Dios lo resucitó o tienes dudas todavía? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el texto para que tengamos el contexto, pero no es por obras, decía, no es por mi obras, sino por mi fe que soy acepto delante de Dios. Y luego dije, no es por la ley, sino por Cristo que soy acepto delante de Dios. Pero ahora vamos a ver estos versículos, cómo el hombre alcanza su salvación. Entonces, leo desde el versículo 1 nuevamente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra, que nos enseña a cómo tú nos salvas por gracia en la vida y la muerte de Cristo y su resurrección. Y también nos enseña, Señor, que debemos creer en el corazón y debemos confesarte, Señor, de nuestras vidas, porque de otra manera, Señor, si no caminamos contigo, si no te seguimos, Señor, no tenemos esa salvación, porque solamente tú salvas, Padre. Te ruego que me ayudes a predicar esta palabra, que me des sabiduría. Tú conoces los corazones. Tú no te fías de nadie porque nadie te tiene que decir qué es lo que hay en nuestros corazones. Pero tú que miras directamente a nuestro corazón, yo te ruego que tú pongas palabra ahora a tu congregación a través de mi persona, no porque yo sea algo, sino porque tú tienes el poder de poner palabra que pueda ayudar a mis hermanos a seguir acercándote a ti y adorarte a ti, que es nuestro propósito primario. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Será
Amados hermanos, entonces, salvo alguien que dice que es cristiano, pero no muestra fruto. Alguien me contó que tuvo esa experiencia, que estaba delante de su pastor y después de conocerse mucho tiempo de ser cristiano le dijo, están conversando y de repente detecta y dice, espérate, pastor, creo que me estás evangelizando, esas cosas yo las sé. Y el pastor le dice, estás en lo correcto, porque es que yo no veo fruto en ti, tengo que seguirte evangelizando. ¿Verdad? Y sabemos que la palabra es clara cuando dice cómo es glorificado nuestro Padre en que llevemos mucho fruto en Cristo Jesús. Y de eso es lo que yo me estoy enfocando en esta hora, en estos versículos clave, amado hermano. ¿Qué significa realmente esta confesión de fe? Muchas personas creen que la salvación es simplemente repetir una oración o decir con la boca que creen en Jesús. Pero ¿es eso realmente lo que dice la Biblia? Romanos 10:9 da dos elementos fundamentales: confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo resucitó. Entonces, pasamos al primer punto de estos dos. Tenemos, ¿qué significa confesar a Jesús como Señor? ¿Y qué significa creer en el corazón que Dios le resucitó? Primeramente, debemos aprender, amados hermanos, que confesar con la boca que Jesús es el Señor implica una declaración pública de fe y sumisión a su autoridad. Confesión pública de fe, repita conmigo, y sumisión a su autoridad. Es como cuando alguien se casa y confiesa delante de todos que acepta a su esposo o a esta mujer o a este hombre como maridos y se casan públicamente. Esa confesión tiene poder. Cuando una persona confiesa que Jesús es Señor, implica que Él es la autoridad de su vida. Debemos tener esto en mente. No se trata solo de repetir palabras, sino de reconocer y aceptar su señorío sobre nuestras vidas. En los tiempos que se escribió esta carta a los romanos, la confesión era un acto de lealtad, un compromiso con Cristo, por sobre todo y todos. En pocas palabras, cada vez que confesamos a Cristo como Señor, usted recuerda esta palabra, compromiso. Compromiso. Nos estamos comprometiendo. Nos estamos comprometiendo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ya sabemos qué quiere decir confesar. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? Porque hay que confesar, comprometerse con Jesús como Señor. La palabra en griego es Kyrio, que significa dueño, amo, gobernante supremo. Y es muy importante que cuando nosotros invitemos a las personas a venir a Cristo, entiendan que los estamos invitando a dejar esa vida que llevan y someterse a Cristo como amo, gobernante supremo, como dueño. Esta misma palabra Kyrios, que es Señor, en el Nuevo Testamento es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para no mencionar el nombre de Dios, sino que en vez de decir el nombre de Dios, se utiliza el nombre Señor, o sea, Adonai. En la traducción griega del Antiguo Testamento aparece la palabra Kyrios, lo que quiere decir
que para los tiempos de que Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma, que está compuesta por romanos, griegos, por judíos, por bárbaros, les está diciendo a todos que deben aceptar a Cristo como Señor y Dios de sus vidas. No era cualquier confesión. Los judíos eran expulsados, perseguidos a muerte, eran sacados de la sinagoga, excomunión total, perdían la comunidad, los negocios, la familia y la identidad religiosa, rechazo familiar, persecución por parte de los líderes religiosos. Pablo mismo fue uno de esos que persiguió a Esteban, quien confesó a Cristo y fue apedreado. Confesar a Cristo, cuando Pablo está enseñando esto, no era cualquier cosa. Luego Pablo se convierte y él es entonces el que recibe las persecuciones. En el discipulado estuvimos estudiando lo que Pablo dice, que somos ¿qué? Considerados como ovejas al matadero, como nuestro Señor Jesucristo, que nació en un pesebre, eventualmente fue sacrificado. Significaba mucho para un judío. Para los griegos, confesar a Cristo significaba la burla, el rechazo, oponerse a las otras filosofías que ahí se enseñaban. Ellos eran muy intelectuales, por lo cual, cuando se escuchaba el evangelio o que alguien aceptaba a Cristo, prácticamente eran considerados como personas que perdían su estatus, perdían oportunidades. Y eso no era fácil. Los romanos, ellos eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Que Cristo es Dios, eso no hay problema. El problema aquí es que solamente hay un Kyrios y su nombre es César. Por lo cual confesar a Cristo como Kyrios, como Señor, era decir que Cristo era Señor sobre César. Y ustedes, los que conocen la historia, saben cómo muchos cristianos murieron perseguidos por no confesar a César como su Señor. Si nosotros revisamos entonces el contexto cultural, amados hermanos, entendemos que cuando Pablo estaba diciendo confesar a Cristo como Señor y Salvador, no era simplemente una palabra mágica que se da al aire para recibir salvación. De hecho, la salvación se recibe por creer en el corazón. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y con la boca confesamos para salvación. Por eso yo creo que confesar a Cristo delante de los demás, evangelizar, tiene bastante que ver con, o dice mucho acerca de nuestra conversión o nuestro nacimiento de nuevo. No es por obras, pero sí es un indicativo de salvación. Porque si alguien se deja dominar por el temor de la confesión a Cristo, está teniendo un grave problema, porque el Señor Jesús dijo que había que temer más a aquel que puede destruir nuestra vida y nuestras almas en el Seol. No podemos temer más a los hombres que a Dios. ¿Qué estatus, qué rechazo puedo recibir yo al no confesar a Cristo hoy en día? Es lo que debemos pensar. Hoy en Canadá, 2025, aquí en Toronto, confesar a Jesús como Señor significa ir en contra de una sociedad secularizada. Canadá es una sociedad secular, no siguen a ninguna religión y es progresista. El relativismo domina, o sea, todas las creencias son válidas aquí.
En lo que usted crea es bienvenido. Pero cuando nosotros decimos que Cristo es la verdad, entonces creo que nos podemos meter en problemas en ciertos lugares, aunque todavía tenemos libertad de confesar a Cristo públicamente. Podemos meternos en ciertos problemas. Conocemos personas que han perdido estatus grandes aquí en Canadá porque se han rehusado someterse a todo esto que están enseñando hoy en día. Solo Cristo es Señor. Y cuando decimos eso, desafiamos todas las ideas, creencias que hayan en el mundo. La verdad es que Dios no se negocia, amados hermanos. Si vas a confesar a Cristo como Señor, debes tener eso en mente en esta sociedad. Nuestros valores cristianos son atacados. Si te opones a ciertas ideologías de género, si te opones al aborto o al relativismo moral, puedes ser censurado, ridiculizado o perder oportunidades laborales. Yo no quiero estar en la piel de los profesores y maestros aquí en Canadá, que les están imponiendo un currículo que desafía la ley de Dios. ¿Cómo están haciendo? Tengo varios amigos que tienen este problema. ¿Qué se puede hacer? Recuerdo cuando mi hijo fue contra la corriente en una clase y apenas tenía como 10 años y dijo, esto que me están enseñando no es de Dios, y toda la clase, incluyendo los maestros, se levantaron contra él. Y el pobre niño, acostumbrado a venir a la escuela dominical, que está hablando lo que está en la Biblia, fue atacado. Y de una vez fue chequeado. Y obviamente van a tratar de hacer de que cambie esa forma de pensar. Sí hay unas persecuciones hoy, en el 2025, donde nos censuran, amados hermanos, y muchos que se dicen ser cristianos se avergüenzan de hablar de Cristo por miedo a ser cancelados. Pero la iglesia debe mantenerse firme. Confesar a Cristo es no ceder ante la presión de adaptar el evangelio a lo que el mundo quiere escuchar. No os conforméis a este siglo, no os moldeéis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis así cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Eso es confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y son enseñanzas básicas que tenemos que constantemente seguir enseñándolas, porque vienen del corazón de la misma Biblia y no nos podemos equivocar, amados hermanos. ¿Qué significa confesar a Cristo como Señor hoy en Toronto y en el mundo? Confesar a Jesús como Señor significa que nuestra lealtad es absoluta a Él, no a las ideologías de gobiernos o filosofías. No podemos adaptar el evangelio para hacerlo más cómodo, ni guardar silencio por miedo a la presión social. Y por eso estamos aquí, para fortalecernos en esta gran verdad. Si es verdad, solamente hay salvación en Cristo. No es por obra, es por gracia. Cuando se tiene fe. Pero así es que se ve esta gracia. Es dejar todo lo demás por Cristo. Es abandonar todo por nuestro Señor. En el contexto bíblico,
eso es lo que encontramos. Jesús es Señor y no se somete a ninguna idea del mundo. No hay otro nombre bajo el cielo en el que haya salvación. A su nombre se doblará eventualmente toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y el que cree eso debe vivir por eso. Así que la pregunta para nosotros hoy es: ¿estamos dispuestos a confesar con nuestra boca y vivir con nuestras acciones que Jesús es el Señor sin importar el costo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Segundo punto, ¿qué significa creer en el corazón que Dios lo resucitó? Que Dios resucitó a nuestro Cristo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Creer en el corazón significa tener una convicción profunda y sincera. No es un asentamiento intelectual, no es algo impuesto. No es algo que se te dice y tú empiezas a maquinarlo en tu mente, sino una creencia que proviene del centro de la persona, de su ser más íntimo, y eso sucede por el nacimiento de nuevo. Porque el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Volvemos a la gracia del Señor trabajando en nuestros corazones. Entonces, ¿qué significaba creer en el corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús para alcanzar salvación? En los tiempos de Pablo, que se nos enseña este versículo, significaba en creer en el hecho más importante de la época, en el suceso más famoso del momento, en aquel evento que hoy divide la historia entre un antes y un después de Cristo. Significaba creer en el testimonio de los testigos oculares, como los apóstoles y otros discípulos, que se dice la Biblia misma que habían como unos 500 más que vieron a Cristo resucitado. Y también ver la vida de tantas personas que fueron cambiadas por Jesucristo. Eso daba convicción de que Jesús había resucitado de los muertos, cómo ellos habían cambiado radicalmente. Estos discípulos pasaron de ser cobardes a ser valientes predicadores dispuestos a morir y proclamar la resurrección de Jesús, y dieron su vida para morir por Él. ¿Cómo no iban a creer las personas en estos testimonios? Porque hoy hay personas que entregan sus vidas por religiones. Lo vivimos en el 9/11, ¿se acuerdan? Ellos creyeron y por eso entregaron sus vidas. Pero el caso de los apóstoles y los discípulos de Jesucristo fue diferente. Ellos no murieron por una religión, ellos murieron porque ellos dijeron: lo vimos vivo. Vimos cuando lo crucificaron y lo vimos resucitado. ¿Cómo vamos a decir mentira? Si ustedes mismos lo pudieron matar. Cuando ese Señor venga de allá, ¿qué no nos hará si nosotros no creemos? Porque Jesucristo vive. La Biblia dice que estaba escrito en el Antiguo Testamento que Él tenía que morir, resucitar, y que Él tenía que sentarse a la diestra del Padre mientras Él ponía a sus enemigos como estrados de sus pies. Y han pasado 2000 años y el Señor sigue trabajando en eso. Así que todas esas evidencias la tenían. ¿Saben qué? La tumba vacía. Ellos tenían esa tumba vacía y el gobierno, ni los romanos, ni los judíos, ni los sacerdotes tenían evidencia de dónde estaba el cuerpo. El pueblo tenía razón de decirle: ustedes son unos ineptos, ¿dónde está ese cuerpo? Ustedes pusieron guardia ahí. ¿Cómo no está ese cuerpo allí? ¿Cómo se lo robaron los discípulos cobardes
ese cuerpo? Explíquenos a nosotros. Y hasta hoy la tumba sigue vacía. No se sabe qué se hizo con el cuerpo. Ah, pero el que cree sí se sabe qué pasó con ese cuerpo, que fue transformado y subió y se sentó a la diestra del Padre, y a través del Espíritu Santo entonces está guiando a su iglesia, que es, yo digo, de las pruebas más contundentes que hay de la resurrección. Porque en aquel momento Gamaliel dijo: si no es de Dios, esto se acaba cuando muera el hombre, pero si es de Dios, nadie lo puede parar. Y no hay nada en el mundo existente que se haya multiplicado de tal manera como se multiplicó la iglesia, y hoy se sigue multiplicando. Hay muchos ateos que, estudiando el caso de Cristo y llevándolo a corte, han perdido el juicio y se han convertido a Cristo. Evidencias hay. Pero sabe, mi hermano, que aunque muchos creen en Jesús porque las evidencias demuestran su resurrección, lo cual es la base del cristianismo, y las evidencias sirven para remover todo obstáculo intelectual y permite que una persona esté abierta a escuchar el Evangelio, la evidencia no es suficiente por sí sola para salvar a alguien. Es el Espíritu Santo quien convence a las personas que Dios levantó a Jesús de los muertos. Porque si nosotros, yo creí, estaba hablando en la escuela dominical, yo creí sin conocer las evidencias. Después de eso fue que me cayeron encima los testigos de Jehová, los católicos, a decirme que yo estaba errado, y yo lloraba, porque yo creía que tenía la verdad, pero no tenía fundamentos. Pero creía, porque es el Espíritu de Dios que trabaja en el corazón, y esa es la razón por la que el verdadero creyente cree. Porque sí dice la Biblia que el hombre está muerto espiritualmente, pero sabe que tiene el poder para despertar al hombre: el Evangelio. Para salvar al hombre en lo más profundo de su corazón y hacerle creer que Jesucristo resucitó, el Evangelio. Pablo lo dijo: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, entonces algo sucede en el corazón del ser humano, que empieza a creer. Amados, y si esto es así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La pregunta para nosotros es: ¿por qué este mensaje que se nos ha puesto en las manos nosotros no los vamos a callar, si es la única herramienta para poder salvar al perdido? Solamente hablando el Evangelio es que se va a despertar en el ser humano aquella vida. Esto es lo que produce la fe en lo más íntimo de nuestros corazones, para que creamos que en nuestro interior Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Tomás no creyó, pero el Señor Jesús tuvo que mostrarles evidencias. Aquí están mis manos, tócalas. ¿Y cuál fue la confesión de Tomás? Fíjense la importancia ahí. Tomás dudaba: mira, yo no voy a entregar mi vida, mi familia y todo esto, a meterme en problemas con los romanos, con los judíos, por algo que no es cierto. Y Jesucristo se le apareció resucitado y le dijo: toca, aquí están las heridas. Ahí a Tomás no le importó nada. Cuando él vio esa evidencia, se tiró de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío.
¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Hay una bienaventuranza, una gran bendición para aquel que cree sin haber visto. ¿Usted se acuerda de la historia de Pedro? Como cuando el Señor le dijo, ¿quién cree la gente que soy? Unos dicen que eres Moisés, que eres el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ese es tu caso, amado hermano. Bienaventurado eres porque el Padre que está en los cielos te ha revelado a Jesucristo en tu corazón. Y yo quiero cerrar en esta tarde, amado hermano, amado amigo. Si tú estás escuchando este mensaje del Evangelio y estás recibiendo en tu corazón la convicción de que Jesús resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Y si tú confiesas a Cristo, que es una situación no de un momento, si tú confiesas a Cristo hoy es como la entrada, pero confesar a Cristo en realidad es un hábito diario. Es constante. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y qué bueno es revisar este texto, porque a veces esto se nos olvida. Y mucha gente viene a la iglesia engañada. Muchas veces la gente viene a la iglesia creyendo que no hay un compromiso. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el que sigue a Cristo se compromete. Y uno comienza el caminar con el Señor, y aunque uno sea muy débil espiritualmente, eventualmente uno va creciendo y se va fortaleciendo y llega al nivel de entregarlo todo por el Señor. Aunque nunca nos graduamos como discípulos, sí hay un crecimiento, y entre más crecemos, miserables nos sentimos porque nos damos cuenta de las limitaciones que tenemos. Pero cuando oramos y clamamos a nuestro Dios, de repente viene esa alegría de que tenemos un Salvador, porque a Él sea la gloria, no a nosotros. La gloria es para Dios. Y si se necesita confesar a Cristo y se necesita creer en lo más profundo del corazón que el Señor le levantó de los muertos, y que la herramienta que tenemos hoy son las evidencias, pero por sobre todas las cosas el Espíritu Santo, que es el que da convicción de que Jesucristo es el Señor. Y solo eso puede ocurrir a través de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego, queriendo decir a todos. Salvación para todos. Y es por eso, siendo el Evangelio la herramienta de salvación, continúa diciendo Pablo, pues las Escrituras dice, todo aquel que en Él cree, versículo 11, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y esto lo dice siempre Él para asegurarse que es para todos la salvación en todas partes y en todo lugar del mundo. Si creen en Jesucristo, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues, amado hermano? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Y quiénes son los que debemos predicar? ¿Quiénes son los que los llamados a predicar? ¿Quiénes son los llamados a predicar? Cuando predicamos, estamos confesando. ¿Cómo, amado hermano? Y termino. ¿Cómo le vamos a negar a las personas la oportunidad de ser salvos? A nosotros que se nos ha encargado este mensaje. Es a nosotros que se nos ha encargado este mensaje de salvación. No nos podemos callar, como dice el coro. No nos podemos callar, dice el coro. No podemos. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y buenas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Entonces, ¿qué significa confesar a Jesucristo como Señor? ¿Qué palabra se les quedó? Se la repito y sé que no se les va a olvidar. Comprometerse, compromiso. Y creer que Jesucristo resucitó de los muertos, eso es el nacimiento de nuevo. Y no podemos parar de predicar este evangelio. Iglesia, usted no vino solamente a sentarse en un asiento. Usted vino a formar parte de una congregación local que tiene la responsabilidad de tener este mensaje que tiene que ser llevado al mundo. Dios ha puesto en tus manos un mensaje. Eres responsable. Yo soy responsable de este mensaje. Y debemos predicarlo. Debemos sembrar, debemos regar y esperar que el crecimiento lo dé el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos abre los ojos. La salvación proviene de ti, no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe. Pero el que es verdaderamente salvo, entonces dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú predestinaste de antemano para que anduviésemos en ella. Eres hermoso, Señor. Ah
¿Habrá alguien aquí que no tiene a Cristo todavía en su corazón? Que no ha creído y ha confesado que Cristo es el único camino al cielo. Jesucristo dijo: yo soy el camino a Dios. Yo soy el camino, soy la verdad. Tengo la única verdad para que lleguemos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy el único que puede dar vida eterna. ¿Habrá alguien en esta hora que no tiene a Cristo y quiera confesarlo públicamente, sin temor alguno? Cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Levante su mano para orar por usted, que Dios haga su obra. ¿Habrá alguien quien no se ha comprometido con seguir a Jesús? Levanta tu mano. Quiero orar por ti y que Dios haga la obra en tu corazón. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres seguir su enseñanza al 100%? ¿Deseas bautizarte y seguir creciendo? Quiero orar por ti. Amén. Gracias, Señor. Señor, gracias por este pueblo que ha decidido, se ha comprometido contigo. Yo solo te ruego, Señor, que nos fortalezcas. Somos como ovejas al matadero, a ser sacrificados por este evangelio. No es que estemos buscando problemas con nadie, solo que no vamos a dejar de confesar tu nombre, no por nuestras fuerzas, sino que hoy te estamos rogando: ayúdanos, Señor, a nunca negarte. Ayúdanos a confesarte en todo momento, a confesar delante de los demás que tú eres Señor, que tú eres Dios, que no hay otra religión, que no hay nada más que tú, porque solamente en ti hay salvación, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, y en el día del juicio no seremos avergonzados. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a cantarle al Señor. La muerte venciste. La tumba está vacía.